el año 1610, un grupo que más adelante sería conocido como remonstrantes, elaboró un documento en el que manifestaban sus desacuerdos doctrinales y manifestaban sus desacuerdos doctrinales en 5 artículos o 5 puntos. Desde el 13 de noviembre del 1618 al 9 de mayo del 1619 se lleva a cabo en la ciudad de Dort un sínodo, o también conocido como un congreso, en el cual se llama a teólogos de todas partes de Europa para poder tratar cada uno de estos puntos o cada uno de estos artículos. Al finalizar los 6 meses de revisión, se llegó a conclusiones que fueron redactadas en un documento que sería conocido como los Cánones de Dort. En nuestra serie que lleva por título Las Doctrinas de la Gracia, que estamos llevando a lo largo de este mes de octubre, hemos revisado 2 de estos primeros artículos o puntos en los cuales se revisaron ante estos desacuerdos de los remonstrantes. En esta oportunidad revisaremos el tercer artículo, el tercer punto, presentado por los remonstrantes y la respuesta del Sínodo de Dort a la luz de las Sagradas Escrituras. Vamos a verlos en 3 puntos en esta mañana. Punto número 1, revisando los conceptos. Punto número 2, evidencia bíblica. Y punto número 3, implicaciones finales. Vamos a empezar revisando los conceptos con nuestro primer punto. El tercer punto que presentaban los remonstrantes era un punto que llevaba por título expiación general. Ahora, permítanme, hermanos, hacer una aclaración antes de presentar cuál era el concepto de expiación general. Los remonstrantes no creían en el universalismo. El universalismo es una doctrina que es considerada como una doctrina herética, una doctrina totalmente apartada de lo que es la verdad bíblica. ¿Qué es el universalismo? El universalismo enseña que todos son hijos de Dios. No sé si alguna vez han escuchado a alguien defender esa postura. Bueno, Dios creó a todos, por lo cual todos son sus hijos. Cristo vino a morir en la cruz por todos. En conclusión, todos se salvan. Bueno, hermano, esa es una doctrina totalmente apartada de lo que dice la Escritura, porque es evidente que la Escritura nos muestra de que no todos son sus hijos, de que no todos son ovejas y de que unos se salvan y otros se pierden. Esa es una verdad evidente en las Escrituras. Ahora, los remonstrantes con el concepto expiación general no creían en universalismo. Eso es muy importante. Pero entonces, ¿en qué consistía este concepto? ¿En qué consistía el concepto de expiación general presentada por este grupo de creyentes? Bueno, el concepto era el siguiente: Cristo vino a hacer expiación por todos los hombres, pero esto no garantiza la salvación de todos los hombres, sino que queda la libre voluntad humana aceptarla o no. En resumen, Cristo vino para hacer salvables a todos, pero no para asegurar la salvación de todos, sino que depende de la decisión del hombre. El ejemplo más común que se utiliza o que utilizaban los remonstrantes con respecto a expiación general es que Cristo vino a morir en la cruz para ofrecer una medicina al alcance de toda la humanidad. Habíamos dado el ejemplo de que se presentaba o se presenta el Evangelio de la forma de que está el pecador y lo que Cristo hizo fue venir y traer una medicina delante de él y decirle, si tú quieres la aceptas o si quieres, la rechaza. Bueno, hermano, hay que hacer una salvedad. Este concepto defiende el hecho de que solamente son salvos aquellos que creen en el Evangelio de Jesucristo. Y en eso 100% es lo que dice la Escritura, hermanos. Y eso hay que ser justos al momento de analizarlo. Pero debemos revisar este concepto. Debemos revisar
verdaderamente qué es lo que propone. Y para eso debemos hacernos una pregunta inicial. El concepto dice que Cristo vino a morir por todos, que Cristo vino a hacer expiación por todos los hombres. Entonces debemos hacernos una pregunta inicial. ¿Qué es expiación? Cuando nosotros decimos que Cristo vino a morir en la cruz, estamos diciendo que Cristo vino a hacer expiación por los pecados de todos los hombres. Entonces debemos iniciar respondiendo esta pregunta. ¿Qué es expiación? Ya que este concepto afirma que es expiación por todos los hombres. El significado literal de la palabra expiación es eliminar o quitar algo. Así de sencillo. El concepto expiar o expiación significa eliminar o quitar algo. Cuando nosotros vemos el concepto de expiación en la Biblia, el término bíblico de expiación significa quitar la culpa del pecado mediante el pago de una sanción o mediante la ofrenda de un sacrificio. Quitar la culpa del pecado por medio de una sanción o mediante la ofrenda de un sacrificio. En el Antiguo Testamento, la figura de expiación la encontramos en los sacrificios realizados por el pueblo de Israel. Y tiene que ver con quitar la culpa por el pecado. O que un tercero, en este caso el sacrificio, los animales sacrificados, llevaban la culpa de tu pecado en lugar del infractor. Por eso cuando nosotros vemos los sacrificios en el Antiguo Testamento, se ofrendaba un animalito y el animalito era el que llevaba mi culpa del pecado. Y él sufría las consecuencias del pecado. Algunos pasajes, si quieres revisarlo en casa, hermano, para ver un poquito del concepto de expiación y a qué es lo que se refería. Levítico capítulo 5, desde el versículo 14 hasta el versículo 7 del capítulo 6, y todo el capítulo 16 del libro de Levítico hablan de la expiación y de los sacrificios que Dios exigía con respecto a la expiación que debían hacer las personas. Ahora, hermanos, cuando nosotros hablamos de la expiación de Cristo, hablamos de cómo Cristo en la cruz llevó la culpa del pecado y sufrió las consecuencias del pecado. Y eso lleva a que rescata al pecador de la culpa del pecado y de las consecuencias del pecado. Ese es el concepto bíblico de expiación. Cuando decimos que Cristo en la cruz hizo expiación, estamos diciendo que Él sufrió, Él llevó nuestra culpa y Él sufrió las consecuencias de nuestro pecado. Ahora, hermanos, ¿entienden por qué es importante cuando analizamos este concepto y debemos preguntarnos, entonces, ¿Cristo verdaderamente hizo expiación por los pecados de toda la humanidad, de toda la historia? Cristo llevó la culpa y sufrió las consecuencias, liberando a toda la humanidad de la culpa y las consecuencias del pecado. Bueno, hermanos, eso era lo que los remonstrantes proponían. Otro conflicto, revisando el concepto que encontramos, es que deposita la salvación en las manos del ser humano. El éxito o fracaso de la salvación queda a merced de la voluntad del hombre. Es decir, si al hombre no le apetece, bueno, entonces puede que sea un fracaso todo. Y hemos estado estudiando, hermanos, que la salvación no es una improvisación de Dios. No es que Dios vio, oh no, se me escapó de las manos que iban a pecar Adán y Eva y ahora ¿qué hago? Voy a improvisar la salvación. No, la salvación es el plan eterno de salvación.
Dios nos muestra en la Escritura de que la salvación es algo que Dios ya había planificado en el seno de la Trinidad. Y hemos estado estudiando que Dios es soberano y no hay ninguna pieza fuera de su control que ponga en riesgo el éxito de su plan eterno de redención. Hermano, lo que garantiza de que nosotros podamos decir, al final nuestro Señor va a triunfar, al final el Señor va a cumplir a cabalidad y perfección su plan, es que nosotros creemos en un Dios soberano, el Dios que tiene el control y el Dios que promete y cumple su promesa, porque no hay ninguna pieza fuera de su control. Ahora, hermanos, cuando hablamos de la salvación tenemos que creer que Dios está al control. Creemos de que Dios, porque Él promete algo, Él lo va a cumplir. Ahora, cuando nosotros hablamos de la salvación y damos demasiado énfasis a que, no, el fracaso o el éxito de la salvación depende de la voluntad humana, cuidado porque estamos alterando un poco el control soberano de Dios en la salvación. Y aquí viene un último conflicto con el concepto. Si nosotros decimos, hermanos, como el concepto dice, de que depende de la libre voluntad humana la salvación, viene un problema debido a que en la figura que estábamos presentando, si la salvación es como aquella medicina que se coloca delante del pecador y si él quiere la rechaza o la acepta, entonces todos nos perderíamos. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. La Escritura nos dice que somos sordos espiritualmente, somos ciegos espiritualmente. La Escritura nos dice que debido a que estamos muertos espiritualmente, Romanos capítulo 3 dice que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Por el pecado en el hombre hemos perdido toda capacidad de poder querer, buscar o anhelar a Dios por nuestra propia cuenta. Lo único que hace posible que al pecador pueda correr libremente a Cristo es cuando viene Dios y sopla aliento de vida para que él pueda verdaderamente ver, oír y correr a los pies de Cristo. El hombre por sí mismo está muerto en sus delitos y pecados. Es por eso que la Escritura muestra que es solamente por medio del Espíritu Santo que convence de pecado, justicia y juicio y lleva al pecador a los pies de Cristo. Ahora, hermanos, ¿cuál fue la respuesta del sínodo de Dort? ¿Sí? Si la propuesta de los remonstrantes era expiación general, que como aclaramos, no creen en universalismo, pero sí genera cierta confusión. La respuesta del sínodo de Dort fue, no, la expiación no fue general, sino que fue una expiación particular. ¿Particular para quiénes? Únicamente para todo aquel que creyó, que cree y creerá en el Hijo de Dios. Este es el concepto que presentaron en los cánones de Dort. Dice, la muerte del Hijo de Dios es la ofrenda y satisfacción única y perfecta por los pecados, más que suficientes como para expiar los pecados del mundo entero. Pero a Dios le agradó que la muerte expiatoria de Cristo se extendiese únicamente a su iglesia escogida desde antes de la fundación del mundo. En resumen, aunque el sacrificio de Cristo es suficiente para salvar a todos, la muerte expiatoria de Cristo no fue por todos, sino por todos aquellos que creyeron, que creen y creerán en el Hijo de Dios, es decir, su iglesia escogida. ¿Qué dice la Escritura, hermanos? Hay algo que hay que aclarar. Ambas posturas definen de que la salvación solamente es por medio de la fe en Jesucristo. Es cierto,
Pero el punto de estudio es, ¿por quiénes Cristo murió? ¿Cristo murió para hacer salvables a todos, muriendo por todos, o Cristo murió por sus ovejas escogidas desde antes de la fundación del mundo? Por su iglesia. ¿Qué dice la Escritura? Bueno, pasamos a nuestro segundo punto, evidencia bíblica. Y vamos a hacerlo a la luz de Juan capítulo 10. Hermanos, hay muchos pasajes, pero vamos a hacerlo a la luz de este pasaje, ¿sí? Juan capítulo 10, el Evangelio de Juan capítulo 10 que tuvimos la lectura en esta mañana. La palabra de Dios dice de la siguiente manera, vamos a leer primero del 1 al 6. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Muy bien, nuestro Señor Jesucristo empieza este segmento con una ilustración. Nuestro Señor está hablando con un grupo de personas en el cual habían fariseos. Y nuestro Señor Jesús está dando esta ilustración dirigiéndose también a este grupo de fariseos. Y en el versículo 1, nuestro Señor Jesucristo, por medio de esta ilustración, les acusa a los fariseos de ser ladrones y salteadores, ladrones, falsos maestros. Nuestro Señor Jesús le va a decir, ustedes no han entrado, no son el pastor de las ovejas, ustedes han entrado por otro lado y ustedes son, por lo tanto, ladrones, son falsos maestros. Luego nuestro Señor Jesucristo va a empezar a poner en contraste a esa falsedad de maestros que son los fariseos, va a presentar al verdadero pastor de las ovejas y las características del rebaño y las ovejas. Versículo 2 dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. En la ilustración, nuestro Señor Jesucristo va a dejar en claro que hay un solo pastor de las ovejas. Más adelante va a explicar quién es ese único pastor. Hay un solo pastor de las ovejas. Versículo 3 nos dice que las ovejas del rebaño oyen y obedecen su voz. Hermanos, algo característico de aquellas ovejas es que oyen y obedecen su voz. Paréntesis. ¿Qué significa? Que si alguien no oye y no obedece la voz del pastor, significa que no es de sus ovejas. ¿Sí? Cerramos paréntesis. Versículo 4. Dice que el pastor va adelante de las ovejas y las ovejas le siguen. Pasamos a nuestro inciso B de este segundo punto. ¿Cuál es la explicación de esta ilustración? ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo les da esta ilustración a los fariseos y a las personas con las que Él estaba hablando? Versículo 7 en adelante. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Primera aclaración que hace nuestro Señor Jesucristo. Él había dicho que los fariseos eran ladrones porque ellos no habían entrado por la puerta de las ovejas. No habían entrado por la puerta, sino que habían buscado otra forma de entrar. Y nuestro Señor Jesucristo aclara, yo soy la puerta. ¿Qué está diciendo aquí nuestro Señor Jesús? No hay forma de que alguien forme parte de este redil si no entra por la puerta. Jesús está diciendo, yo soy el único medio por el cual alguien puede entrar a este redil. No hay otro medio. Yo soy la puerta
de las ovejas. Versículo 9, vuelve a remarcar diciendo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Jesús afirmando, yo soy el único medio por el cual alguien puede entrar a este redil, y yo soy el único medio por el cual esas ovejas entran y pueden hallar pastos. El único medio. Versículo 8. Nuestro Señor Jesucristo sigue explicando la ilustración del redil de las ovejas y el buen pastor. Versículo 8 dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. ¿Se dan cuenta del contexto? Nuestro Señor Jesús está hablando y acusando específicamente a los fariseos de ser falsos maestros y ladrones. Es por eso que en el versículo 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Normalmente ese versículo, ¿a quién se lo atribuyen? Se le dice, está diciendo Satanás. Pero Jesús le está diciendo, no, ¿quiénes son esos ladrones que vienen para matar, hurtar y destruir? Son esos falsos maestros. Esos falsos maestros que vienen a matar y destruir al rebaño. Ellos son los ladrones y salteadores. Jesús acusando a los fariseos. Pero luego en la segunda parte del versículo 10, Jesús sigue aclarando con respecto a la ilustración del buen pastor. Jesús dice, en contraste de lo que hacían los falsos maestros, Él dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermanos, Jesús vino a dar vida. Jesús no vino a sanar enfermos mortales. El pecado no es una enfermedad mortal, querido hermano. No es que usted está agonizando por una enfermedad mortal. El pecado es la muerte espiritual del ser humano. Y Jesús vino a dar vida y la vino a dar en abundancia. Eso Jesús está diciendo, yo he venido a dar vida. No he venido a sanar a muertos, o no he venido a sanar a personas enfermas espirituales, he venido a dar vida a muertos espirituales. Versículo 11, Jesús aclara, ¿quién es ese único pastor? ¿Se acuerdan que en la ilustración Jesús decía que hay un solo pastor? Bueno, en el versículo 11 Él dice, yo soy el buen pastor. Jesús es el buen pastor. Jesús es ese único pastor. Y termina el versículo 11 diciendo, el buen pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Y quiénes son esas ovejas? Versículo 3 del capítulo 10, en la ilustración decía que las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre. Este buen pastor tiene conocimiento por nombre de cada una de sus ovejas. Nuestro Señor Jesucristo, el buen pastor, tiene conocimiento de sus ovejas por nombre. Y luego dice que Él da su vida por sus ovejas. Por esas ovejas que Él conoce por nombre, Él da su vida. Él da su vida. Versículo 14 vuelve a decir, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Hermano, es importante entender que Jesús está diciendo, yo las conozco. Y porque yo las conozco, sé que ellas me conocen. Y luego pone como fundamento o comparación de ese conocimiento que tiene el buen pastor sobre sus ovejas, pone aquella relación que tiene el Padre con el Hijo. Y versículo 15 dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y
pongo mi vida nuevamente por las ovejas. Por las ovejas. Luego llegamos al versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Cómo hablamos de esta primera parte? Nuestro Señor Jesucristo está hablándole a los judíos, de los cuales también habían fariseos, y Jesús está diciendo, yo tengo otras ovejas que no forman parte de este redil. ¿Qué es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo? ¿A quiénes? ¿Qué es lo que está refiriéndose? Bueno, está hablando de aquellas ovejas que no forman parte del pueblo judío, es decir, los gentiles. Y está diciendo, yo tengo otras ovejas también, que no forman parte de este redil de judíos. Tengo otras ovejas. Verso 16, a aquellas también debo traer. A aquellas también debo traer. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Hermano, hay algo en la forma que nuestro Señor Jesucristo está diciendo estas cosas que debemos dejar claro. Jesús te está hablando de aquellas ovejas como algo que ya le pertenecen. Jesús te está diciendo, yo ya tengo otras ovejas. No está diciendo, a ver, quizás voy a tener, o quién sabe si tendré. Él está afirmando y está diciendo, yo ya tengo otras ovejas. Y luego dice, aquellas también debo traer. No está diciendo, a ver, vamos a ver si quieren, vamos a ver cómo hacemos. Jesús está afirmando que las va a traer. Y luego afirma cuál va a ser el resultado de aquel maravilloso obrar de la salvación, diciendo, y ellas oirán mi voz, entonces habrá un rebaño y un solo pastor. Hermanos, aquel rebaño y un solo pastor es la iglesia del Señor, compuesta por creyentes de toda la historia, tanto judíos como gentiles, creyentes de toda tribu, lengua y nación. Inciso C, vamos más adelante en el pasaje. Jesús va a hacer una aclaración importante. Jesús aclara que no todos son de sus ovejas. Versículo 22 en adelante dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo no nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os los he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Hermanos, aclaración importante, lo que decíamos al principio con respecto al universalismo. No todos son ovejas, no todos son hijos. Jesús les aclara diciendo, ustedes no creen en mí porque no son de mis ovejas. Versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nuestro Señor Jesucristo nuevamente asegura cada una de estas cosas con respecto a sus ovejas. Nuestro Señor Jesucristo asegura, número 1, que éstas oyen su voz. Jesús asegura que Él las conoce.
y asegura que las ovejas conocen al pastor. Y él dice que yo les doy vida eterna y por lo tanto nadie las puede arrebatar de mi mano. Ahora, hermanos, nuestro Señor Jesucristo va llegando a la conclusión de esta idea en el versículo 29. Y dice, mi Padre que me las dio, y hacemos un alto ahí. Nuestro Señor Jesucristo no está diciendo, mi Padre que me las va a dar, como algo incierto. No está diciendo, puede que me las dé. Jesús está afirmando algo que ya sucedió. Y Jesús está diciendo, mi Padre me las dio. La pregunta es, ¿cuándo le dio? ¿Cuándo le dio el Padre al Hijo? ¿Cuándo le dio el Padre al buen pastor, nuestro Señor Jesucristo, las ovejas? Hermanos, a este suceso en el cual el Padre le da al Hijo las ovejas, se conoce como el pacto eterno de redención. Aquel momento antes de la fundación del mundo, en el seno de la Trinidad, cuando Dios pensó en la salvación y otorga al Hijo un pueblo, un rebaño para salvar y para que sea su rey por toda la eternidad para la gloria de Dios. El escritor a los Hebreos lo llama el pacto eterno de Dios. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, cuando habla de cómo Dios pensó en la salvación, les dice a ustedes que fueron escogidos por Dios, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Jesús está haciendo referencia a ese momento en el cual Él dice, mi Padre me las dio. ¿Se dan cuenta, hermanos, que el plan de salvación no es una improvisación de Dios, sino que es cómo Dios va llevando a cabo ese plan eterno en la historia? Jesús no está haciendo algo incierto, sino que está llevando a cabo algo que el Padre ya decretó en la eternidad. Y hermanos, como Dios pensó el plan de salvación, como Dios decretó el plan de salvación, no hay forma de que nada ni nadie estorbe este plan. Es por eso que nuestro Señor Jesús habla con toda certeza diciendo, mi Padre me las dio, y porque Él me las dio, van a oír mi voz, yo las conozco, ellas me van a conocer, yo les daré vida eterna y nadie las arrebatará de mi mano, porque mi Padre me las dio. Hermanos, ese es el fundamento por el cual nosotros tenemos certeza de que nada va a interrumpir, estorbar el plan de salvación, porque es el plan de Dios y Dios es soberano. Nuestro Señor Jesucristo está juntando a cada una de esas ovejas que el Padre le dio en la eternidad. ¿Y cómo está juntando? Bueno, Él dice, deben oír la voz del pastor, deben oír la voz del buen pastor. La predicación del Evangelio es ese llamado a las ovejas a entrar por la única puerta que es Cristo. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, si me acompañan, Romanos capítulo 10, versículo 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La predicación del Evangelio es ese llamado a las ovejas a entrar al redil. Número 2, deben conocer y creer en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesús decía, me conocen. Quienes son de mis ovejas me conocen. Un requisito de la salvación es que las personas, al escuchar el Evangelio, ese llamado por medio de la predicación del Evangelio, deben conocer y creer en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo.
Y esto se da, queridos hermanos, porque el buen pastor te conoció primero. Por eso Jesús, cuando está diciendo en el versículo 27 y 28, Él dice, yo las conozco, y porque yo las conozco, me conocen. Cuando tú creíste en el Evangelio, fue porque ya Dios te había conocido primero. Dios tiene siempre la iniciativa en el plan de salvación. Por eso 1 Juan capítulo 4 versículo 19 dice, y nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amados hermanos, nosotros le conocemos a Él porque Él nos conoció primero. Él nos conoció primero. Luego sigue diciendo nuestro Señor Jesucristo, y una vez que me conocen, cuando las ovejas escuchan la voz del buen pastor y entran por la puerta del redil y lo conocen y creen en Él, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y termina diciendo, y nadie las puede arrebatar de mi mano. ¿Saben qué, hermanos? ¿Qué es lo que da seguridad de salvación al creyente? Es que la salvación no está en nuestras manos. No está en nuestras manos ni para alcanzarla ni para retenerla. La salvación está en las manos de Dios. Y es por eso que tenemos total certeza de que es 100% segura, porque nadie nos puede arrebatar de su mano. Último punto, implicaciones finales. Hermanos, Cristo, aunque a veces nos suena extraño decirlo, pero es lo que dice la Escritura, Cristo no expió el pecado de todos, porque si así fuese, todos se salvarían. Cristo expió el pecado únicamente de todo aquel que cree en el Hijo de Dios. Cristo pagó la deuda. Cristo sufrió la culpa y la condenación que merecían el pecado de todo aquel que cree. Todo aquel que cree, sus ovejas. Y quizás podemos estar diciendo, pero hermano, si Dios ya tiene en mente desde antes de la fundación del mundo, por nombre a sus ovejas, ¿por qué predicar el Evangelio? Bueno, hermanos, tenemos el llamado de predicar el Evangelio a toda criatura, porque solo Dios conoce la totalidad de sus ovejas. Nosotros no. Dios ha determinado, así como ha decretado la salvación, Él ha decretado el medio por el cual las personas se salvan. Y ha decretado como el único medio la predicación del Evangelio, el llamado al arrepentimiento para fe por medio de nuestro Señor Jesucristo. Otra pregunta que podemos ir quizás haciéndonos ante esto. Si el sacrificio de Cristo es suficiente para salvar el pecado de toda la humanidad, ¿por qué no se salvan todos? ¿Por qué Dios no salva a todos? ¡Qué malo es Dios! ¿Dios es injusto? ¿Dios es injusto por salvar a unos y no a otros? Romanos capítulo 9 nos muestra de que a Dios le plació mostrar en unos misericordia y Dios va a mostrar a otros justicia e ira. Pero el apóstol Pablo deja claro algo: nadie, pero nadie recibe injusticia. Unos reciben gracia y misericordia y otros van a recibir justicia e ira, pero nadie recibe injusticia. Permítanme terminar con una conclusión. Y quiero hablar primeramente a los creyentes.
Si tú un día escuchaste la voz del buen pastor, escuchaste el mensaje del Evangelio y creíste, entraste por la puerta, por el único medio de salvación que es nuestro Señor Jesucristo, y el Señor te salvó y te dio vida eterna, agradece a Dios porque Él te amó desde antes de la fundación del mundo. Y no fue porque hayas hecho algo meritorio, no fue porque tú lo hayas ganado, fue porque Dios quiso hacerlo. Hay un pasaje que me encanta en Deuteronomio capítulo 7. Dios hablando a su pueblo. Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 7 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. Dios no te ha salvado porque tú seas especial o más que los demás, porque como dice la Escritura, somos viles pecadores que lo único que merecemos es juicio e ira. Dios nos ha salvado porque quiso salvarnos. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 1 lo dice: por el puro afecto de su voluntad. En nuestra jerga sería simplemente porque Él quiso. No hay nada en nosotros. No hay nada en nosotros que sea meritoria de la salvación, sino que Dios quiso salvarte, hermanos. ¿Cómo no caer postrado ante tal amor? Y ahora quiero dirigirme a ti, amado visitante, amigo. Quizás estás escuchando y tú dices, ahí dice que las ovejas oyen y obedecen su voz, y es evidente que yo no obedezco su voz. Y quizás eres consciente de que no estás dentro del redil. Y quizás tú dices, pero ¿cómo es? ¿Cómo puedo saber si Cristo murió por mí? Quiero decir que la Escritura afirma algo. Que Dios al corazón contrito y humillado no despreciará jamás. No despreciará jamás. Eres pecador. Y por tu pecador estás separado de Dios y bajo su ira y condenación. Dios vino a este mundo, se hizo carne, nuestro Señor Jesucristo, y vino a salvar lo que se había perdido. Vino a garantizar la salvación de todo aquel que cree en Él. Si tú has entendido este mensaje y oyes el llamado, ¿por qué no corres a los pies de Cristo? Si tú entiendes que eres en verdad un miserable pecador delante de Dios, mira la cruz de Cristo, corre a los pies del Señor Jesús clamando perdón y misericordia. Y la Escritura garantiza de que Dios al corazón contrito y humillado no despreciará jamás. Oh, corre a Cristo. Porque no hay salvación fuera de Él. No hay salvación que no sea por la puerta. No hay salvación que no sea a través de la voz del buen pastor. Y solo ahí estarás seguro. Solo ahí podrás encontrar el descanso y vida eterna, con la seguridad de que nada ni nadie te arrebatará de las manos del buen pastor. Ese buen pastor que da su vida por sus ovejas.